Queridos hermanos y hermanas, los saludamos desde este programa, El Sembrador, deseando que sus hogares sean bendecidos. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia escuches a aquellos hermanos que se encuentran en los hospitales y que desean sanidad. Señor, concédeles la sanidad que ellos piden. Como también, Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas que están en las calles, Señor, sin techo y comida. Señor, acuérdate de ellos y en tu infinita misericordia, darles el comer y darles el techo. Señor, también te pedimos por aquellos otros hermanos y hermanas que están presos en las cárceles, porque algunos de ellos, Señor, no son culpables. Y muchos también se han arrepentido, Señor. Concédeles la justicia que ellos están buscando. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en estos días el mundo cristiano está festejando la fiesta de Pentecostés. Una fiesta que, como muchos de nosotros sabemos, queridos hermanos, en la fecha de Pentecostés es cuando se recibe el Espíritu Santo, o sea, los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles que Él les iba a otorgar un poder, el poder del Espíritu Santo, con el cual ellos iban a evangelizar, iban a predicar, iban a trabajar la honra y gloria del Señor. Pero, ¿cuán importante será el Espíritu Santo para el mundo cristiano y para todos nosotros? Su importancia es realmente muy fundamental, porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y todos los cristianos creemos en esa Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pablo nos escribe en Corintios, cuando escribe en 1 Corintios, a la comunidad de Corintios, aquellos dones espirituales que vienen propiamente del Espíritu. Porque aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo sabe que tiene que servir, sabe que tiene que dar dones, sabe que ha recibido dones por medio del Espíritu para trabajar al servicio del Señor y trabajar al servicio de su prójimo. Pero esto a veces no es muy bien comprendido, cómo el Espíritu puede obrar a través de los dones de cada hermano. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir la palabra del Señor en la 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. La palabra del Señor dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene un don. Cuando decimos don, es una cualidad que nosotros tenemos. Una cualidad que probablemente a algunos es algo nato y para otros se va formando. Pero el cristiano debe entender que esos dones que recibe por medio del Espíritu, como dice Pablo que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo, es uno solo el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender como cristianos a servir con nuestros dones, a servir en la iglesia, a servir donde uno trabaja, en su casa, en la calle, porque si nosotros tenemos dones y no servimos a Dios, no servimos al prójimo, de nada vale. Pero resulta que muchas veces los hermanos y hermanas, por ese poder del mal, tienen miedo. Hay miedo de poder servir al Señor con dones. Es así que en algunos casos, no digo todos,
en las iglesias, en los templos, se pide que algún hermano o hermana sirva con sus dones, o se pide, por ejemplo, que profesores para escuela dominical, se pide a los hermanos venir a servir, o para la alabanza, o finalmente para otro trabajo, pero pocos asisten o pocos quieren dar sus dones. Mucho más cuando se dice, bueno, hermanos, pueden ustedes también predicar o dar la palabra del Señor. Pero resulta que el hermano o hermana sabe la palabra del Señor, conoce, ¿no? Es un apasionado de la palabra del Señor, pero no quiere enseñar, a pesar de que es un don. Entonces, esos dones que recibimos, queridos hermanos, debemos utilizarlos para la honra y gloria del Señor y para servir al prójimo. Pero debemos vencer el miedo. Ese miedo que muchas veces nos atormenta, o finalmente somos esclavos de nuestros pensamientos, pero los dones nos han sido dados para servir. Pablo nos dice que hay muchos ministerios, pero que el Señor es el mismo. Efectivamente, hay muchos ministerios para servir, en ministerios pastorales, ¿no? Pero siempre Dios, el Espíritu y el Señor es el mismo. Y Pablo nos recuerda y hace hincapié que a cada uno de nosotros nos ha dado un don por la manifestación del Espíritu. Y él dice en los versículos de 8 adelante que a algunos les ha dado sabiduría, a otros les ha dado ciencia. Como también hay dones de sanidad, a otros hacer milagros, dice, a otros profecía, discernimiento de espíritus e inclusive el hablar en lenguas, ¿no? Estos dones espirituales los recibimos del Espíritu Santo. No hay otra fuente para el cristiano que estos dones han sido dados por el Espíritu Santo. De manera tal, querido hermano, hermana, nosotros queremos animarles que cuando hay que servir al prójimo o colaborar en la iglesia o predicar o hacer conocer el Evangelio a otros que no lo conocen, o simplemente dar la mano al prójimo o alentarlo con una palabra, recuerde usted, hermano, hermana, cuánto ha dado de sus dones a Dios. Y si está utilizando sus dones, o sea, si está utilizando usted sus habilidades para servir a Dios, porque de nada vale tener buenos dones y guardárselos en la casa, o guardárselos para uno mismo. Si no compartimos nuestros dones, no hemos servido. Así que animamos a los hermanos y hermanas que recuerden que los dones espirituales han sido dados por el Espíritu Santo a cada uno, y que nosotros debemos servir con ellos a nuestra comunidad, a nuestra congregación, ¿no? Al prójimo, pero fundamentalmente es usar los dones para la honra y gloria del Señor. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.